Buenas tardes, bienvenidos a una presentación de un libro. Esto lo digo una vez cada semana, me parece, pero la de hoy es especial porque, pese a que no sea el entorno habitual, que es una presentación de Miranda, realmente jugamos en casa, porque el FIC es casa. Hace cuestión de 2 o 3 semanas, María, la directora del FIC, se acercó por la librería y me comentó que uno de los podcasts que se emitían este año, que se grababan en el FIC, era el de Saltos de Eje, y su conductor y fundador de esta historia tenía un libro que acababa de salir a la calle hace unos meses, La pantalla porosa, y si podíamos presentarlo, si nos interesaba presentarlo. Si tenéis el programa, no sé cómo, alguien dejó un hueco el sábado por la tarde y dijimos, eso está hecho para presentar La pantalla porosa. La gran suerte es que yo hoy aquí solo hago esto, presentar, o sea, deciros quién es cada uno, porque a Diego lo va a acompañar el programador del FIC, Severiano, que parece que no está, pero a la mañana presentó un cuaderno, ahora, que es todo él, ahora le toca acompañar a Diego. Y para la librería Miranda es un placer y un honor que cuando estamos preparando una memoria de actividades para presentarlo en la historia y estar ligados al FIC siempre es algo positivo. Nada, como ayer aquí la gente disfrutó mucho con Diego y a la mañana Severiano también candilo al público, no os puedo dejar en mejor compañía. Aquí os quedáis con ellos dos que nos hablen de La pantalla porosa. Gracias. Casi que nos sentamos, ¿no? Sí, subimos ya. Te lo dejo a ti. Sí, se oye. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y realmente para mí es un privilegio, pues, a ver, conocí a Diego ayer, pero las charlas que llevamos teniendo, pues, la verdad que van cogiendo cada vez más cuerpo y sí que es un placer la posibilidad de, pues, de conducir un poquito este acto en el que Diego nos hablará un poquito sobre su libro, que aquí lo tenemos, La pantalla porosa, que en su subtítulo dice Retos y oportunidades de un cine en reinvención, o sea, está hablando de las posibilidades del cine en su momento actual, toda la situación, como todas las oportunidades que hay ahí, los miedos también, pero que no deberían ser tan miedos. Así que es un tema bastante importante, pues, ponerlo sobre la mesa. Así que no me voy a extender yo más, porque el que tiene que hablar es precisamente él. Y lo primero que te quería preguntar, wow, el título ya de por sí pues ya llama la atención, La pantalla porosa. Dinos, porque yo es un talento que no tengo, lo de los títulos. O sea que cuéntanos un poco qué pretendías ya con este título, dejar ahí sobre la mesa y luego ya profundizar sobre el tema que traes en el libro. Bueno, yo tengo dudas también, desde cuando tengo don para los títulos, eso tendrá que juzgarlo otro, pero es cierto que eso viene sobre todo pues casi al hacer la conclusión del libro, ¿no? Para mí, y lo comentaba ayer en el podcast, porque pues un poco el fruto tanto de Saltos de Eje, ¿no? Que nació como un evento en 2021, como de este libro, tuvieron una gestación muy paralela. Y venía un poco de esa preocupación o esa motivación de intentar entender también cómo el cine retroalimenta a la sociedad y cómo la sociedad se retroalimenta, ¿no? Entonces, la pantalla realmente para mí representaba como esa parte muy porosa, ¿no? De algo que, por decirlo así, recibe el oxígeno, pero que también pues, sí. Saca sudor, ¿no? Que le falta solidez, ¿no? Efectivamente. Hay muchos recovecos, muchos huecos ahí que hay que completar y saber entender también. Y que te comunica con el medio, ¿no? O sea, al final, si no tuviésemos poros, estaríamos completamente muertos, ¿no? Entonces, es una forma también, pues como hablamos justo de una industria que está en una continua reinvención, me parecía como una metáfora que podía resumir muy bien todo lo que buscaba en el libro, ¿no? Al principio, de hecho, se llamaba Retos y oportunidades de un cine en reinvención y decía, le falta algo, ¿no? Un poco más poético. Claro, le faltaba el toque. Y justo con la conclusión, ¿no? Hay una obra fotográfica de un fotógrafo japonés que se llama Ryusuke Sugimoto y tiene una obra
¿vale? Que es muy bonita, que básicamente lo que hizo es sacar fotografías de la totalidad de una película. Y entonces todo en grandes salas de cine y tal, entonces son preciosas. De hecho, cierro el libro con una foto suya, una de las fotos de esta serie. Y claro, ¿qué es lo que te ocurre? Que cuando proyectas toda la película, lo que recibes es una pantalla en blanco. Entonces me gustaba también mucho esa metáfora de, oye, es que la pantalla es un poco pantalla en blanco, sobre todo cuando estás intentando resumir todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, pues también me permitía introducir un poquito esa parte de la reinvención del propio medio, de la propia industria, etc. Vale, después, hacia dónde caminas con el libro es un poco entender cuáles son los tres grandes pesos dentro de lo que es una película acabada, como es la distribución, la producción, la creación, pero eso todo aparece condicionado por una serie de elementos de actualidad que son los que tú vas poniendo sobre la mesa y que ahí es donde de verdad hay que definir todo eso. ¿Cómo nos explicarías un poco cómo se unen estos diferentes elementos que son clásicos en todo su sentido, pero que ahora vienen condicionados por una nueva forma de entender todo lo que tiene que ver sobre la creación del cine? Pues toda la reflexión un poco y la motivación para escribirlo vino también muy relacionada, pues, por intentar entender este libro. Empecé a escribirlo en 2020. Y claro, en 2020 os podéis imaginar todo el mundo pues, que estábamos en un momento de esto para dónde va, el mundo en general, el cine en general, y donde ya estabas viendo que se precipitaban muchos cambios que ya estaban ocurriendo de alguna forma, ¿no? El tema de la digitalización era lo más evidente, pero claro, ¿qué era lo que me pasaba? Que cuando te ponías a investigar, cuando intentabas entender el momento que vivía la industria, todo el mundo hablaba de las plataformas y de la muerte de las salas de cine. Y realmente están ocurriendo muchísimas más cosas. Y esa era un poco, y por eso decidí también, aunque parto de la exhibición, ¿no? Porque al final, y ayer, por ejemplo, Belli lo planteaba muy bien, ¿no? El cine es un negocio y necesita realmente esa posibilidad de que llegue al público no solo como algo poético, sino porque necesitas una rentabilidad de eso. Entonces tienes que partir de ahí, pero luego todo lo demás también está cambiando, ¿no? Los procesos de producción están cambiando muchísimo con el tema de la digitalización, con la sostenibilidad, un montón de cosas, ¿no? La representatividad también, lo hablábamos ayer. Es que ayer salieron muchos de estos temas, ¿no? en el programa. Entonces, estaban cambiando muchas cosas en la producción, pero también en la creación. Y de esa parte se habla siempre muchísimo menos, de una forma muy colateral, ¿no? Casi como una excepción a, anda, mira lo que está ocurriendo. Es como, no, es que eso hay que analizarlo también, ¿no? Y entonces surgió un poquito de esa motivación, ¿no? De intentar que la exhibición, que es muy importante, y por supuesto empiezo el libro desde ahí, no se coma toda la reflexión sobre el momento que está viviendo la industria, porque hay muchísimas más cosas que están ocurriendo a nivel de representatividad, ¿no? Los tres grandes ejes que intento analizar en cada una de las fases es la digitalización, la sostenibilidad, la representatividad, y luego hay otro elemento que lo comentábamos antes, ¿no? Que ha cogido mucho más peso cuando he ido reflexionando más, ¿no? Y en Saltos de Eje es algo a lo que le he intentado dejar bastante espacio, pues cuando entrevisté, por ejemplo, a Javier Ocaña y tal, que es toda la parte de educación, o a Laia Colel de Ababacu. También se comentaba ayer el tema de la educación, porque es importantísimo a la hora de crear también los digamos, espectadores del futuro y eso es importante también, claro. De hecho, conecta mucho, ¿no? Con esa idea de esa pantalla porosa, porque al final, si tú no estamos creando también la sociedad del futuro, ¿no? Estamos sentando las bases, de alguna forma, y toda la parte mediática, cinematográfica, está sentando las bases de una cultura y de una sociedad que vamos a ser. Claro. Entonces, todos nos hemos criado, pues hay quien se ha criado con Pájaros y Esteso, quien se ha criado con el Grand Prix, y quien se han criado con un montón de cosas. Con Santiago Segura. Con Santiago Segura. Entonces, depende de con quién nos creemos también y con quién nos criemos a nivel mediático, va a depender el tipo de sociedad que somos. ¿Y tú cómo ves el tema de las plataformas de streaming, las salas de cine? ¿Crees que la cosa es tan, digamos, apocalíptica como dicen algunos? Yo creo que no. Creo que no, y una de las cosas con las que empiezo el libro y en la introducción empiezo comentando es esa visión un poco apocalíptica, ¿no? Como bien comentas tú, de que el cine ha muerto, ¿no? En el momento en que aparecieron las plataformas, que encima pasamos una pandemia, que la gente no iba a las salas, parecía que el cine había muerto. Son el gran mal del cine. Claro, ¿no? el gran mal del cine, pero es que son cine.
Es que ellos están creando el cine. Es que no se ha consumido tanto cine y tanto audiovisual en la vida. Y tenemos una facilidad de acceso increíble y da unas posibilidades tremendas. Uno de los ejemplos que pongo, por ejemplo, y claro, pues Filmin, para todos los que amamos el cine más independiente europeo, es como la gran referencia, ¿no? Pero claro, ¿cuántos videoclubes de Soria tenían toda la filmografía de Hong Sang-soo, por ejemplo? Y ahora todo el mundo puede acceder a ello. Entonces, hay una posibilidad tremenda. ¿Cuál es el tema? Que claro, seguimos muy marcados por una cultura cinematográfica y unas compañías que son norteamericanas. Entonces, ellas son las que marcan el paso. Y HBO es norteamericana, y Netflix es norteamericana. Y son las que marcan las leyes del mercado. Y marcan eso, sí. Y marcan una cultura cinematográfica. Entonces, bueno, pues eso yo creo que también es una parte que hay que reflexionar y que también hay que empujar, ¿no? O sea, y ahí tienes a Netflix produciendo a Fincher a lo loco, produciendo a Scorsese ahora, bueno, la última, la de Killers of the Moonlight, creo que se llama, sí. Que está producida por Apple. Entonces, claro, todo eso se está mezclando. De hecho, las propias plataformas en lo que se están convirtiendo es en los grandes estudios del pasado. HBO... Bueno, ahí también entraría el tema de claro, hasta qué punto existe sostenibilidad en ese modelo. Porque esa es una gran pregunta también. Ahí está la gran burbuja de si eso... ¿Hasta cuándo? Es una pregunta fundamental que aquí es cierto que hago un poco de autocrítica, que a lo mejor no vi venir tanto en el libro, ¿no? Aunque ya anuncio algunas cosas. Pero es cierto que, claro, en 2020-2021 seguíamos con ese enamoramiento de las plataformas, aunque yo reivindico mucho dentro del libro lo que es la sala de cine, y ahora comentaremos más de qué forma lo podemos plantear, ¿no? Porque tampoco me gusta nada el discurso de no, es que las películas hay que verlas necesariamente en una sala de cine porque te pierdes la experiencia. Me parece un rollo muy retrógrado, ¿no? En una forma de exhibir. Pero el tema de las plataformas y de su sostenibilidad, sobre todo en 2022 y 2023, ya se ha revelado como una burbuja que está explotando. Está explotando, de hecho, cuando pues eso, el director de Disney, ¿no? Que venía justamente de toda la parte de los parques, ¿no? Pues ha sido despedido, o sea, le han sacado por la puerta de atrás. Él ha sido el que ha liderado toda la parte de Disney Plus y le han sacado por la puerta de atrás para que vuelva Bob Iger. En el caso, por ejemplo, de HBO, también sacaron al que era en su momento el CEO y se trajeron a David Zaslav. Entonces, todos estos cambios que está habiendo justamente vienen por esa motivación de buscar una rentabilidad y entender cómo esto puede ser sostenible, porque lo que están haciendo es, y lo habréis oído todos, ¿no? Están retirando parte del catálogo para no tener que pagar royalties. Hay una parte que anuncio en el libro. Claro, este libro realmente, aunque se lleva publicado 8 meses, pues lleva escrito 1 año y pico, toda la parte de la publicidad, ¿no? Lo comentábamos hace un momento en el café, toda la parte de la publicidad, que antes no se sabía muy bien qué juego iba a tener, que se veía que iba a jugar algo, se ve que Netflix ha sacado su programa ya fue con el primero en claro, dar el paso. Y hace 2 años decía que nunca metería publicidad. Es necesario. ¿No? Sí, a ver, yo hice un vaticinio en 2019 que Netflix no llegaba a 2029, pero bueno, aún estamos en tiempo, que queda aquí registrado, claro. Pero que bueno, es algo que se ve que es una burbuja que en algún momento va a explotar, porque no hay suscriptores que mantengan esas producciones, porque tú antes cuando hacías una película, la película vale 200 millones, tendrás X espectadores, pero ¿cuántos suscriptores tiene que tener una plataforma para que eso se sostenga? Porque no va a tener esa película sola. Tú antes espectadores para una película, pero ahora son suscriptores para un catálogo inmenso. ¿Cómo se compensa? Eso tiene que ser una burbuja impresionante. Yo ahí te devolvería un poco la pregunta, que es una de las cosas que también planteo. Yo, aparte de toda esta parte, ¿no? que hago mucho por pasión, también me dedico al diseño, ¿no? Al diseño de experiencias, etc. Entonces, claro, pues partes mucho del usuario. Y creo que a la industria a veces le falta pensar en eso, ¿no? En la industria cinematográfica. Porque dices, claro, es que las películas cuestan 200 millones, ¿cómo las amortizas con una plataforma? Bueno, pero si es que la gente consume en plataformas, a lo mejor no tienes que hacer películas de 200 millones. A lo mejor deberíamos cambiar la forma de producción y el tipo de historias que contamos. Es que realmente eso puede ser una oportunidad maravillosa para que el cine europeo, muchísimo más modesto que se está haciendo, sea la forma hegemónica de hacer cine. Podría ser. El tema es que desde Estados Unidos, que son los que controlan la industria, no es la estrategia que tienen. Pero sería perfectamente viable. Claro. Con los presupuestos que tienes ahora mismo en las plataformas como Filmin es rentable.
Sí, de hecho, que he hecho 10 años o algo así, hasta que empezó a ser rentable poquito a poco. Bueno, claro, ellos realmente en el tercer año, como sí que tengo bastante confianza con ellos, a los 3 años estaban a punto de desaparecer. Y afortunadamente, pues por tema de políticas públicas, que también lo comentamos mucho ayer, Europa Media, todo el programa Media Europa, que es como el apoyo a la industria audiovisual, etcétera, pudo meterles una inyección de dinero y subvencionarles, y eso les permitió sobrevivir. Pero es que en 2020, que era también otra de las cosas que estaba ocurriendo, se metió capital de inversión. Se metieron Nazca y Sealla, que son dos grandes compañías de inversión, y son las que han apostado por continuar con ese modelo. Y es rentable. O sea, desde hace 5 años creo que Filmin es rentable. Sí, creo que ha hecho como 10 años, no sé si fundó, pues sí, por 2008 y hasta 2018. Ahora, por fin empieza aquí esto a generar dinero y a ser rentable. Porque es un modelo distinto, ¿eh? Claro, porque no tiene un modelo de producción, tiene un modelo más parecido al de la distribución. Claro, ¿no? de distribución, exhibición, en ese... Que bueno, ahí está también Filmin, que es la gran vía para ver cine clásico, pero ahí está también los grandes títulos de ahora e incluso la promoción de festivales también, que hacen que es una ventana también donde la gente, igual, si no, claro, si vives en Bueu, disfrutas del FIBUEU, pero si vives en Bueu no puedes disfrutar de los festivales de Barcelona, y ahí está que se puede ver el DA, el FAIR, etcétera, etcétera, con lo cual también es una ventana que te permite la plataforma, que de otra forma sería complicado asumirlo. Y algo que quería también que comentaras en el libro, esto, porque estamos hablando mucho de streaming, pero está la otra parte, del cine clásico, la pantalla clásica. Empiezan a existir nuevos modelos también de cómo organizar las salas de cine. ¿Qué modelos tú comentas en el libro? O sea, voy a comentar dos cosas. Uno, sobre el tema de los festivales, ¿no? Que también aparece ahí. Incluso escribí un libro... no hay un libro, perdón. Ojalá, otro libro. Qué lío. No, pero escribí un artículo para un libro colectivo, para el IBAF, que me lo pidió Carlos Heredero, de Caimán, que era justamente para entender las oportunidades que se abrían para los festivales con todo este entorno de la digitalización. Y yo hablaba, por ejemplo, sobre todo el tema de constelaciones, ¿no? Y de esa capacidad que tienen los festivales para crear constelaciones y una nueva cultura y una nueva visión de lo que realmente puede ser el cine y las diferentes formas de cine, ¿no? Que no es vamos a ver todos Barbie y Oppenheimer, que está estupendo, que es maravilloso, que eso conserva las salas de cine, pero hay otro tipo de cine que merece la pena, ¿no? Y ayer comentábamos el cortometraje. Las plataformas pueden jugar también un papel fundamental, importante, ¿no? sí, en el cortometraje, Ahora, que muchas veces se olvida. Sí, ayer salía a colación eso también. Justo, de hecho ahora van a estrenar en Netflix, que son de los que más han apostado por el cortometraje. Sacaron la serie esta de Love, Death and Robots, ahora van a estrenar 4 cortometrajes de Wes Anderson, uno de ellos que se ha presentado en Venecia. Entonces, es algo que te da una flexibilidad muchísima más grande que las salas de cine, ¿no? Sí. Entonces, para los festivales también puede ser como una oportunidad esa digitalización, sabiendo que también tienen que ser, y ahí Manuel y Nerea y María que andan por aquí, lo pueden decir perfectamente, ¿no? Pero también hay que hacer un modelo de rentable. ¿Hasta qué punto puede ser el gran momento del cortometraje, no? Porque, a ver, que se anime Wes Anderson a hacer un cortometraje teniendo en cuenta la idea que hay sobre el cortometraje, que es el paso A, ¿no? Como la plataforma para poder ir al largo, ¿no? Wes Anderson no necesitaría hacer cortometrajes, ¿no? Hoy tienes el caso de Almodóvar también, que ya lleva 2 en poco tiempo y bueno, esperemos, igual que sea ahí el gran momento del cortometraje. Sí, incluso, bueno, el caso de Pedro Almodóvar es el más evidente, pero que luego pensamos en Sorogoyen, ¿no? Y Sorogoyen, por ejemplo, que no sé si lo llegasteis a programar por aquí, ¿no? Pero tiene el cortometraje de Madre, sí, que es increíble, increíble. Y que luego dio lugar a un largo, pero que no nació así, sino que fue tan exitoso y fue tan bonito aquel viaje. Yo que a él no le conozco tanto, a Isa la conozco un poco más, pero claro, es como, tenemos que hacer una película sobre esto, ¿no? Pero no porque fuese un ejercicio previo, ¿no? Eso tenía un sentido. Y Sorogoyen ya ha hecho varios cortometrajes y casi todos merecen la pena, ¿no? Entonces... Bueno, está convirtiéndose casi como un modus operandi, ¿no? Sí, sí. Cortometraje para después dar... No es el caso, pero sí que en muchos casos está siendo como una forma de actuar, el hacer el cortometraje para tener ya un material que ya me sirva además de promo para hacer el largometraje.
Hablando, por ejemplo, con Alberto Vázquez, que Alberto Vázquez es animador, es el director de Unicorn Lo Wars, ¿no? conozco bien, buen Sí, amigo, lo digo sí. sobre todo por si alguien no lo conoce, que es el director de Unicorn Wars, que es el que se llevó el último Goya a Mejor Película de Animación. Ahí está, sus dos largos, ahora el tercero, Claro. es Son todos... el punto de partida, Verbo y Psiconautas, Sangre de Unicornio, Unicorn Wars, y ahora decorado. Claro, lo que pasa es que hablando con él, justo que le entrevisté en uno de los programas de Saltos, un poquito antes de que fueran los Goya, él me decía, si es que no lo hago aposta. Yo hago los cortos pensando en el formato y para mí acaban en el corto. Lo que pasa es que, claro, luego pues me pongo ahí, ya que me he metido y tal, veo que tiene potencial, Me pues hago el falta largo. algo, quiero más, Claro, quiero más. pero no, sobre todo porque es una persona que tiene un universo muy rico, ¿no? A nivel conceptual, a nivel creativo. Sí, bueno, entonces eso le lleva a más sitios. Como dice Miñambres, yo solamente junto con locos. Es una buena... Sí, es muy cachondo, sí, pero ahora también está Martín Romero ahí con su nuevo cortometraje también. Unas ideas de olla. Tiene unos universos que vosotros que os tomáis en vuestros ratos libres, ¿no? Pero sí que es muy rico su universo, la verdad, muy interesante. Totalmente. Y creo que con esto... bueno, y me preguntabas antes por las salas de cine, Las ¿no? salas de Que cine, me he desviado yo un poquito. Sí, sí. Digo, sé No, que bueno, me he desviado. porque yo ya me adelanté un poco, que quedó ahí pendiente, sí, lo de los festivales. Pero el tema de las salas de cine, lo comentábamos antes, ¿no? Y eso sí que lo tenía bastante claro cuando lo escribí el libro. Claro, la reivindicación siempre, y yo soy un gran apasionado de las salas de cine, pero también soy padre de un niño de 2 años y medio y alguien que intenta conciliar pues, la vida con proyectos personales y con su pasión, que es el cine, y además no viviendo en el centro de Madrid, por lo tanto no tengo tan fácil acceso a la sala de cine. Si te sirve de consuelo, yo el año que más películas vi es cuando mi hija tenía como 2 o 3 años, porque la dormía, y mientras la dormía me ponía una película. Eso he hecho yo durante el primer año. O sea, ánimo. Claro, es que a mí me ha pasado eso, pero claro, porque podía verlas en la televisión, porque justo coincidía y yo recuerdo... Claro, si no tienes la opción, claro. Claro, yo Drive My Car la vi en la tele en cuanto salió en Filming. Dije, No, menos mal. Muchas veces digo, la televisión, la posibilidad de verlas en televisión es un sucedáneo, pero bendito sucedáneo, porque no puedo estar todos los días yendo a sala de cine, Claro, por desgracia, ¿no? Por eso, pero que luego hay que es lo que comentaba antes, nosotros como espectadores, no sé, ¿cuántos de aquí, levantad la mano, cuántos veis algo en plataformas o en la televisión? Entiendo que todos, ¿no? O sea, todos... Manuel no, Manuel es de sala de cine y Manuel no ve. Me lo podía imaginar. Pero todos vemos cosas en la televisión y no nos morimos por ello y no nos perdemos nada de la historia. Entonces, cuando veo a los cines reclamar, no, es que no tienes que ver las películas, Scorsese, no lo puedes ver en el móvil, pues lo veo en el móvil si me da la gana, porque es que me gusta. No puede venir tu reivindicación por el rollo retrógrado de es que mi modelo de negocio no encaja con tu forma de consumo. Y es una cosa que intento reivindicar aquí también, que intento plantear de que eso no es el apocalipsis, no es el final de las salas de cine. Es simplemente otra oportunidad. Claro, tienes que buscar cómo repensar tu propuesta de valor. Yo soy muy antimóvil también. Yo soy antimóvil, pero mira, ahora mismo, por ejemplo, soy programador en Rizoma, que es un festival que va a ocurrir ahora en noviembre, que es ya la 11ª edición o algo así. Estoy dentro del comité de selección, menos mal que tengo el móvil. Porque gracias al móvil estoy pudiendo ver muchas películas por la mañana de vacaciones mientras duermo al niño. Y eso me está permitiendo también, y no he perdido tanto por el camino. Sé que lo ideal sería verlo en una sala de cine, pero no puedes decir, es que o lo ves en la sala de cine o no lo puedes disfrutar. Es absurdo. El consumo antes de cine, y todos los de aquí que amamos el cine, seguro que hemos crecido con cine clásico. ¿Quién estaba vivo en la época de John Ford? Nadie. ¿Quién lo ha visto en sala de cine? Nadie. Todos lo veíamos en la televisión, en diferentes medios. Entonces, no pasa nada por buscar otros medios. ¿Eso quiere decir que hay que matar hay que matar a las salas de cine? No. Las salas de cine, una de las respuestas más evidentes que han solido tener, ¿no? Y las grandes cadenas es la que tienen, es vamos a intentar como enfocarnos en lo que llamo aquí la euforia high-tech. Vamos a hacer la mejor calidad de sonido, vamos a intentar la mejor visualización. El eSense. El eSense, el IMAX, el no sé cuántos, ¿no? De hecho, el 3D no ha tirado, lo que ha tirado un poco es el IMAX. Y esta vez aguantó, ¿eh? Y aguantó, pero encontró su techo, ¿no? Incluso... ¿Tú conoces cuál es la razón de que exista el 3D? Siempre es luchando contra algo. 3 ocasiones. En los 50, primero intento de 3D, lucha contra la televisión. En los 80,
con los videoclubs. Y en los 2000, la época Avatar, con el tema del pirateo y todo esto. Siempre nace con una intención de vamos a ofrecer algo que obliga a la gente a venir a las salas de cine. Hay que aportarles algo nuevo. Claro, pero ¿quién mató a la piratería? ¿Lo mató el 3D o lo mataron las plataformas? Está claro. Entonces, es que me parece que es un ejemplo perfecto. Si es que no tiene que venir la respuesta por ahí, es que a lo mejor lo que tienes que cambiar es la forma de consumo. La gente no pirateaba porque quisiera maltratar a los creadores, era porque quería consumir de una forma distinta, y eso es lo que entendieron muy bien las plataformas. Entonces, los cines, si se quedan con la parte ahí de no, es que yo tengo que dar codazos y decir que las plataformas son el mal y solo podemos ver aquí y tengo unas ventanas de exhibición gigantes y no puedes poner una cosa en plataformas hasta un año después, un año y medio y tal, es que me parece que es o sea, estar muy corto de miras. Perdón, que me he llevado el micro a la oreja. Es ser muy corto de miras. Entonces, puedes intentar tirar por la parte más de, oye, voy a hacer una experiencia tan excelente que movilice a la gente, pero luego hay otra estrategia que a mí me gusta más, con la que yo empatizo más, ¿no? Sabiendo que la primera es perfectamente válida y que funciona. La segunda es la de los cines de barrio. En el caso de Madrid, pero también ocurre en el País Vasco, no recuerdo ahora el nombre, pero ocurre también en Barcelona, ocurre en Mallorca, los cines de barrio y los cineclubes siguen teniendo un rol. O sea, el caso del FIC es un ejemplo perfecto, ¿no?, de cómo el cine acaba movilizando también una comunidad. Esto en el caso del FIC, y lo hemos hablado varias veces en estos 2 días, ¿no?, Manuel y yo, y con María y con Nerea, no es una cosa que solo ocurra una semana o 2 semanas al año, es algo que ocurre de forma constante. Y esa relación también con el cine es algo que se va manteniendo. Las salas de barrio, y en el caso de Madrid, por ejemplo, lo comentaba antes con Sebe, en 2020 hay una sala, para quien no lo conozca, los cines embajadores. Los cines embajadores, todo el mundo decía, estáis locos. O sea, iban a nacer en abril del 2020, claro, tuvieron que cancelar, dijeron, estos no abren, estos se caen con todo el equipo antes de abrir. Creo que en noviembre del 2020, cuando todavía estaba la cosa, septiembre-noviembre, dijeron, abrimos los cines. Y todo el mundo les llamó locos, y todo el mundo dijo que eso no tenía sentido. Encima un cine de barrio, de versión original, de no sé qué. Ha sido un éxito absoluto, porque han sabido generar comunidad en torno al cine en espacios muy pequeños. Ese es mi hijo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, yo vivo en una población grande de Madrid, ¿no?, pero no vivo en Madrid, en el centro de Madrid. Vivo en una población que se llama Fuenlabrada. Fuenlabrada solo hay un cine, y el único cine es en un centro comercial, un multisales, que está en una zona totalmente alejada. No tengo posibilidad fácil de ir al cine, decir, venga, hoy cojo y me voy al cine. Pero si existiese esa posibilidad, lo haría. Y sé que hay muchísima más gente que lo haría. Y es lo que detectó, por ejemplo, Embajadores. En zonas donde hay cierta actitud y cierta inquietud intelectual y cultural, el cine moviliza. Y eso, el problema es que las grandes cadenas han sido muy vagas con eso. Bueno, ponían su película y ya está. Ahí está el caso gallego de Numax, ¿no? Ahí está el caso de Numax, que lo comentamos antes. Que también es como un cine de barrio casi, como una oportunidad para ver ese cine un poquito más de autor, independiente, que es necesario, y en versión original también, la mayor parte de las veces. Claro. Y tiene su público, su mercado, y ya van funcionando. Ya no recuerdo cuando abrieron Numax, no sé, pero ya lleva tiempo, mucho tiempo, y bueno, también que fue como un elemento que ayudó también mucho al nuevo cinema galego, que ayer también se comentaba, ¿no? Por lo tanto, sí que incluso, en este caso, una sala de cine, una corporación donde esa sala de cine es importante, incluso puede potenciar la producción local. Claro, no es el caso de Embajadores, pero bueno, ¿quién te dice a ti que en un futuro pueda llegar incluso a buscar más? Claro, o sea, bueno, de hecho en Madrid es cierto que tenemos otro espacio, ¿no?, que es el Media Lab Prado, que bueno, luego con los últimos gobiernos y tal, pues se ha caído un poco en picado, ¿no? Y la han hecho un poquito de menos, pero que justo intentaba buscar mucho la innovación y la identificación audiovisual. Y es cierto que luego es coordinar todo ese tipo de iniciativas, ¿no? El caso de Numax es que lo han aunado todo. Pero eso es lo que ha creado, y era una de las cosas que intentábamos tratar ayer en el programa, era cómo ese tipo de políticas, ese tipo de iniciativas generan una cultura común, generan una identidad común, ¿no? Y eso es lo que acabó derivando en cosas como el nuevo cinema galego, ¿no? Entonces, el intentar decir, es que las salas de cine lo único que les queda es proyectar Oppenheimer y Barbie en la mejor calidad de exhibición,
es un error. Y a poder ser en cines luxury. Y en cines luxury comiendo patatas y hamburguesas. ¿Qué es lo importante? ¿La proyección o es que voy a estar allí en un...? Porque al final, ¿qué vendes? Claro. Una película o lo que está todo alrededor de la película, ¿no? Justo, o sea, que cualquier estrategia es viable mientras a la gente le apetezca hacerlo, ¿no? Y lo comentábamos antes, pero que los cines luxury realmente empobrecen. Eso sí que creo que empobrece, en cierto modo, la experiencia cinematográfica, porque deja de ser el reclamo. Es como, bueno, es como si fuésemos a un concierto solamente a comer, ¿no? Y hay contextos en los que sí, pero justamente en un contexto tan concreto, ¿no? Como ver una película te exige un mínimo de atención. Creo que el dispositivo no es un problema en ese sentido para la atención. Tú puedes estar muy concentrado en un móvil en concreto, por muy pequeñita que sea la pantalla. En un contexto en el que estás con la hamburguesa, con no sé qué, ya a todos nos pasará en casa. Si estamos cenando, no prestamos la misma atención. A nosotros nos pasa, ¿no? A mi mujer y a mí, que hay días que empezamos a ver una película mientras cenamos y dice, mira, páralo y lo veo después. Porque es que si no, no me concentro. Estoy entre la hamburguesa, a verlo en versión original, no sé qué, ¿no? Y venga, dale para atrás. Y venga, dale, es verdad que no me he enterado de esta conversación. Entonces, empobrece, eso sí empobrece. Dicho lo cual, si les funciona, vale, pero eso será muy limitado porque es eso, el reclamo no es la experiencia, no es la película en sí, no es generar una cultura común. Entonces, a mí una cosa que me gusta mucho de Embajadores, por ejemplo, el cine que decía yo que está en el País Vasco es Zumzeig. Zumzeig, igual que Cine Estoco Majadahonda, y hay otro en Mallorca que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llamaba, son proyectos asociativos, que es muy bonito, porque son cines que se han mantenido como asociaciones y que han generado pues, salas de cine sin tener una gran corporación detrás ni nada, sino como movimiento asociativo. Pero les cuesta mucho. Sostenibles. Les cuesta, pero ¿qué es lo que te encuentras? Una actitud ultra colaboradora del sector. Los cines Zoco, que los conozco muy bien, Majadahonda es también una localidad de Madrid, bastante rica y tal, pero oye, que más o menos han conseguido sacarlo adelante. Esto fue un movimiento asociativo que surgió cuando los Renoir decidieron cerrar prácticamente todos los cines que tenían en todo el territorio español. Entonces, en este caso, igual que en el caso de Mallorca, se juntaron una serie de vecinos para salvar el cine. Se han encontrado con mucha colaboración, pues me decían, por ejemplo, dice, el alquiler de la sala nos lo dejan a la mitad de lo que se lo cobraban a los Renoir, y eso nos permite mantener el proyecto. La forma de movilizar muchas veces a la gente es haciendo una iniciativa que es lo de los directores en el Zoco, que es, van directores a presentar y entonces pues ahí tienes a Jonas Trueba, ahí tienes a Sorogoyen. Eso sí que es un reclamo que enriquece a la película, porque claro. El contacto ahí con el director, que es algo que en los festivales intentamos potenciar, por ejemplo, que esté el director y el director, pues de cara al espectador pues le va a dar muchas claves y muchas cosas que el espectador igual no entendía, pues ahí puede comprender eso, con lo cual sí que es un reclamo muy interesante que hacen en este tipo de cines también, claro. De hecho, una de las cosas clave de las salas de cine, ¿no? Y esto, hablando, por ejemplo, con Elena Neira en el primer programa de Saltos, que la conversación es más interesante que la parte técnica, estábamos todavía aprendiendo, hablábamos de la eventización, ¿no? O sea, de cómo generar eventos en torno a la experiencia cinematográfica. Y ese tipo de coloquios, por ejemplo, o de Cines Embajadores, ahora tiene un acuerdo con Caimán Cuadernos de Cine, que es una de las principales revistas de cine de España. Yo diría que la más importante, ¿no? A nivel de crítica cinematográfica, heredada de los Cahiers du Cinéma. Y tiene una serie de coloquios, ¿no? El otro día estaba Jara Yáñez, que es la directora de la revista, desde hace un año y medio, presentando El espíritu de la colmena de Erice. Eso genera movimiento. Cuando tienes ese tipo de cosas, generas movimiento. Entonces, una parte muy importante que los festivales tienen muy aprendido, pero las salas no tanto. Claro. Y realmente hay disposición, ¿no? O sea, yo me acuerdo, fuimos a ver pues a los cines Zoco, ¿no? Fuimos a ver la de Quién lo impide, no sé si la habéis visto el resto de las personas de aquí, que es una película de, creo que son 4 horas, no recuerdo si eran 4 horas, 4 horas y media, o sea, una película muy larga, documental, centrada justamente en lo que es la adolescencia, ¿no? Y tiene una mezcla entre documental, ficción, que es muy interesante. Y claro, estaba la sala del Zoco llena viendo una película un miércoles por la tarde, una película documental de 4 horas sobre la adolescencia, más luego un coloquio de hora y media donde nos tuvieron que echar
a las 12 de la noche en plan de, es que cerramos, es que no nos podemos quedar más. Eso ¿no? es ya entrega total. Claro, entonces, pero ese tipo de cosas existen. No sé con quién lo comentaba antes, ¿no? Ya os digo, una de mis frustraciones en Fuenlabrada, llevo 3 años viviendo allí, es un municipio muy vivo culturalmente que no tiene una asociación de cine. Y tiene asociación de fotografía, no sé cuántas asociaciones taurinas, otra de cerámica, otra de fotografía, otra de pintura. Tiene muchísima vida cultural y tienen un centro cultural que es el Tomás y Valiente. Y ahí todos los viernes siempre traen una obra de teatro, ¿no? De las exitosas sobre todo, de las que han tenido éxito en Madrid, ¿no? Entonces se traen lo mejorcito de lo mejorcito. Y me acuerdo que fuimos una vez Esther y yo, la primera vez que íbamos a ver una obra de teatro, y vimos una obra de danza contemporánea, que estaba Aitana Sánchez Gijón, ¿no? Llevando todo como protagonista, pero era un espectáculo realmente exigente y tenías el teatro lleno. Y eso es porque llevan años trabajando en ese hábito, O sea, a nivel cultural. Ya había un público educado, claro, en esa línea. Y con ganas, y veías una diversidad de edades tremenda. Es que la cultura moviliza y genera comunidad, ¿no? Y el cine tiene también esa capacidad, y el problema es que como el cine muchas veces se ha visto desde el blockbuster, tanto español como norteamericano, etcétera, ha empobrecido nuestra cultura. Y esa posibilidad de ensanchar, que las plataformas son una oportunidad maravillosa, los cines también tienen que aprovecharla. Y da la sensación de que, quitando algunos cines muy puntuales, ¿no? Pues los Renoir, los Golem y tal, parece como que han renunciado un poco a la versión original, al cine europeo, etcétera, cuando hay una riqueza increíble en todo eso, ¿no? Y dicen, es que no me funciona. Y dice, claro, pero porque has dedicado todos tus esfuerzos a que la gente vaya a ver Barbie. Ahora, ¿cómo los vuelves a educar? Claro, y que es maravilloso. O sea, yo he visto Barbie y yo defiendo Barbie. Me gusta regular cinematográficamente, pero me parece súper valiosa esa película, ¿no? De hecho, uno de los temas que trato también en el libro es todo el tema de el cambio que está habiendo a nivel de diversidad también, ¿no? Y de diversidad sexual, de diversidad de género. Ya eso ya más en la parte de producción, ya sería... En la parte de producción y en la parte de creación, ¿no? Claro. Es cierto, cada vez vemos a más mujeres, o sea, por una parte, la parte de producción, lo comentaba ayer Beli, es que todo lo que son las políticas positivas también, ¿no? Por temas de género, que a veces son tan atacadas, son tan necesarias y tan valiosas. O sea, uno de los gráficos que tengo en el libro, ¿no? Y que estaba sacando de las estadísticas estatales, que veía realmente como directoras había muy pocas, pero no porque realmente no quisieran estar ahí. Bueno, si luego miras también los oficios cinematográficos, las mujeres, algo veías en dirección, algo veías en guión, luego tabula rasa, maquillaje, peluquería y decorados. Y todo lo demás parecía que no existían. Y en producción un poquito. Producción algo un poquito, pero también era minoritario, ¿no? O sea, de hecho es que hay por ahí un gráfico, lo tenía aquí un poco por si tenía que enseñar algo de eso, pero creo que... Cuidado. Bueno, ahí se queda, no pasa nada, ha caído de pie. Pero era una de las cosas que también me enseñaba, ¿no? Y eso está sacado de CIMA. CIMA es la gran asociación estatal que hay, ¿no? En torno a la representatividad, ¿no? Y al rol de la mujer en el cine. Están haciendo un trabajo espectacular y todos los años publican un anuario, ¿no? Del rol de la mujer dentro de la industria cinematográfica, y uno de los gráficos es ese, ¿no? Está, yo creo, un poquito antes, pero bueno, que tampoco. Luego, si alguien quiere ojear el libro, independientemente de comprarlo, pues buscamos el gráfico, ¿no? Pero está cambiando mucho a nivel de producción, ¿no? Y se está premiando mucho eso justamente para incentivarlo. Las incubadoras están jugando un papel fundamental también para hacer ese tipo de cosas. Entonces, algo se está notando. Se está notando una barbaridad, lo decía Beli, lo decía Nerea. Yo, por ejemplo, yendo a lo nuestro, inscripciones FIPUEU, pues desde que empezamos con la nueva plataforma que utilizamos, Solfi Depot, que hace unos gráficos ya la propia plataforma, el primer año era el 25%. Y todos los años fue creciendo. Y el de este año no lo vi, pero del año pasado era un 42-43%. Aún no llega a lo que se querría, que es la paridad, ¿no? Pero bueno, ya era 42 frente a 58%. Con lo cual la cosa se ve que sí, hay una mejora clara, una tendencia al alza, en este caso pues con esa cuestión concreta, pero bueno, incluso podría afectar a otros ámbitos, más allá del sesgo de género, como incluso podría ser el sesgo de raza, porque por ejemplo en producciones como Marvel
también vemos que hay una intencionalidad. Desde el momento que sacan Black Panther es que algo buscan. Shang-Chi, o sea, también hay una tendencia en ese sentido importante. De hecho, es uno de los temas que trato, sobre todo en la parte de creación, o sea, para mí realmente me interesa todo el proceso, ¿no? Pero la parte de creación, yo estudio filosofía, soy una apasionada de filosofía, la sociología me gusta mucho. Una de las motivaciones del libro también fue un libro que se llama La pantalla global, ¿no? Que lo menciono bastante en el libro de Gilles Lipovetsky y Jan Serroy, de intentar entender también cómo está cambiando la propia cultura cinematográfica y la forma de crear el cine, ¿no? Ya no solo la forma de producirlo, de consumirlo. Y la parte de la diversidad es muy importante, pero también hay un pequeño riesgo, ¿no? Comentabas el caso, es que justo menciono el caso de Black Panther, que a mí me enfadó muchísimo esa película, me enfadó muchísimo, sabiendo el valor que tiene, que esa es un poco mi relación con Barbie. La primera de Marvel nominada al Oscar. Primera de Marvel nominada al Oscar. ¿Por qué? Por un tema puramente publicitario. Puramente publicitario, porque a nivel narrativo no es una buena película. Sí, sí. Y los valores que te está Cualquiera transmitiendo... de Vengadores, bueno, aquí ya estamos empezando a entrar en temas Claro. de juicio de valor, ¿no? Pero yo creo que cualquiera de los Vengadores supera a Black Panther. Probablemente. Bueno, por ahí tenéis dudas. Ahora generamos... Puedes discrepar. Pero Black Panther a mí lo que me parece interesante como caso. Y me pasa un poco lo mismo con Barbie, ¿no? Tienen mucho valor a nivel cultural y tienen que existir. Pero creo que tienden a ensalzarse. Me parece más valioso Barbie seguramente que Black Panther, pero Black Panther lo que hace es intentar... es que Jorge Jaime y Adorno, ¿no? Cuando hablaban de las industrias culturales, criticaban mucho el concepto de industria cultural porque decían, es que el momento en que la cultura se convierte en una industria... Es realmente cultura. Claro, dicen, es un intento de intentar que pues, el rollo lampedusiano, ¿no? De que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Y entonces decían un poco eso. Y Honí Bhabha, que también lo menciono en el libro, pues habla mucho del tema de la representatividad y de la necesidad de diversidad de discurso. Black Panther no hay una diversidad de discurso. Black Panther te vuelve a colar el mismo discurso ultracapitalista, ultratecnológico. O sea, ¿en qué se diferencia esa sociedad alternativa? No es que tenga unos valores distintos, no es que tenga una forma distinta, es que tiene unas naves espaciales más chulas que las tuyas. Y el final de la película me pareció... O sea, yo aborrecí el final de la película. Cuando de repente... llegas al... pues llega este hombre, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, ¿no? Pero bueno, Black Panther llega a un sitio donde están unos chavales negros y tal, jugando al baloncesto, y en vez de traerles unos valores culturales distintos, de diversidad y tal, les trae una puta nave espacial. Es como, eso no es diversidad cultural. Eso no es, estás intentando coger algo para decir, yo no he sido, para seguir vendiéndome exactamente lo mismo. En el caso de Barbie, creo que hay diferencia, Y hay una cosa muy importante, en el caso de Barbie, es la primera vez que una película dirigida por una mujer, en la historia del cine, en los 123 años que llevamos, más o menos, ¿no? De historia del cine, que una película dirigida por una mujer supera el 1.000.000 de euros. O sea, el 1.000.000 de recaudación. Es alucinante. ¿Por qué durante toda la historia... Los 1.000 millones. Los 1.000 millones, sí. Perdón, que sí, he dicho el millón. Que nos quedábamos cortos. Sí. Los 1.000 millones. Entonces, eso te está indicando una cosa muy importante que está cambiando y me parece muy valioso. Y el tipo de reflexiones, ahí sí que hay intento de cambio cultural, que por detrás te están intentando legitimar una cierta lógica capitalista, bla, 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 pero oye, al menos tiene una parte de reflexión sobre el patriarcado y sobre el matriarcado, etcétera, y la representatividad y la diversidad, que es mucho más valiente de lo que intenta Black Panther. ¿Hasta qué punto eso se va a volver perverso también? Porque yo lo que tengo oído es que Mattel ahora se va a meter a exprimir todos sus muñecos para crear como una especie de multiverso de todos los muñecos Mattel ahí. Claro, es que Mattel es quien está por detrás y cuando te intentan vender que Barbie ha sido casi un muñeco de liberación femenina, entendiendo que puede haber tenido un pequeño papel de, oye, pues ya no son solo bebés con lo que pueden jugar las niñas, pero te estaban vendiendo también una forma de ser mujer muy determinada, ¿no? Y muy canónica. Entonces, claro, es como, me cuela a medias, ¿no? Pero aún así,
me parece que sí que es muy significativo a nivel cultural, pero además es muy valioso, yo creo, a nivel cinematográfico. Y ojalá esto abra muchísimas más oportunidades, ¿no? Porque hasta ahora es eso, nadie había apostado en que una mujer dirigiese una película un gran blockbuster. Claro. Y es alucinante, ¿no? Sí, entonces, que ese tipo de cosas a mí me parecen muy, muy valiosas. Digamos, ahí estuvo Catherine Bigelow también, pero no llegó a este punto, pero bueno. Claro, pero sí, y más desde un punto un poco más algo independiente, ¿no? Que tienes de sí. Hard Locker, por ejemplo, se queda un poco al margen. Sí, ¿no? se quedó un poco a medio camino, claro. Y después existen otras formas de entender o de asimilar la cultura de masas, o por ejemplo videojuegos, que también acaban afectando al cine. ¿Eso cómo lo tratas en el libro? ¿O cómo, digamos, reflexionas sobre esta presencia también de los videojuegos o otras cosas que se salen fuera de lo cinematográfico, pero que también le influyen o también le aportan? Pues, de hecho, hay un gráfico, ¿no? Todos los que adoramos el cine creemos que los videojuegos son algo que está un poco aparte y tal, y o sea, creemos que el cine es lo hegemónico. Tú miras la facturación del cine y miras la facturación de los videojuegos, duplica la facturación de los videojuegos, sí, duplica la del cine. Son superproducciones que lo otro se queda casi en ridículo. Pero que la gente está dispuesta a pagar, que ya no es solo un tema de la inversión que tienen, sino el retorno que tienen. O sea, está en torno a los miles de millones y tal, y otro está en torno a los 500 de facturación, de recaudación. Entonces dices, ostras, es que es es mucho más residual. Entonces, ¿qué podemos aprender de ahí? ¿Y cómo está afectando? Los videojuegos, y no sé si alguno habéis visto John Wick, a mí me gusta mucho John Wick, me parece muy interesante, y me parece valioso, aunque no es cine de autor, ¿no? Pero es un cierto cine de autor de acción. La última película es un videojuego. Hoy tiene sus ecos de A quemarropa de John Boorman también. Incluso. ¿No? Pero la última película, por ejemplo, ya hay un momento en el que es un plano cenital donde vas siguiendo al personaje, como los típicos videojuegos 2D que ibas yendo por un escenario, ¿no? No es primera persona, pero, es un cenital desde arriba, pero ya le vas viendo, ¿no? Moverse como si tú estuvieses manejando. Entonces, pero es muy bonito cómo se retroalimentan unos y otros. El tema es que, claro, nos vuelve a llevar seguramente a un tipo de cultura y de relación con audiovisual donde la atención cambia completamente, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, pero que al mismo tiempo, por ejemplo, plataformas Netflix, una de sus grandes apuestas, o sea, tienen dos grandes apuestas. Una es la publicidad y otra son los videojuegos. Casi no los estamos viendo, pero una de las grandes vías que están buscando para intentar tener mayor remuneración son los videojuegos. Entonces, ahí hay una parte de cultura y eso es cultura audiovisual también. Y a veces somos muy rancios. Yo no soy un jugón, y nunca he estado muy relacionado con los videojuegos. Bueno, nuestra generación, ¿no? Pues claro, se ha criado con los videojuegos. Nos hemos criado con los videojuegos y luego hay gente que se ha quedado pues, más enamorado del medio y otros menos. Sí, lo ha perdurado en el tiempo, ¿no? Pero que incluso los que no estamos enamorados y a lo mejor no estamos... Yo no tengo ni siquiera consola. Tengo una consola, la Play 2, que la tengo por ahí aparcada, ¿no? Pero yo lo sigo valorando muchísimo. Me parece que hay unas capacidades narrativas y audiovisuales que son muy potentes y de eso también se puede aprender. Hay una tendencia que no se ve tanto en cine de recuperar escenas de videojuegos para crear películas con un discurso de fondo. Por ejemplo, puedo comentar el caso de un colectivo austríaco que se llama Total Refusal y todos sus cortometrajes son pues tomando grandes iconos del videojuego, lo que son las imágenes, al final son animaciones de dentro del videojuego, pero las introduce en la película y crea todo un discurso cinematográfico a partir de la cultura del videojuego. Por ejemplo, había una que iba sobre los personajes no jugables y tenía otra que iba sobre un juego de guerra. ¿Qué sucede si en un juego de guerra tú quieres desertar? Y el juego no te deja, con lo cual empezaba a crear un discurso postmoderno totalmente complejo de que, claro, en el momento que tú estás en la guerra, la deserción es una opción siempre. La consideres más ética o menos ética, pero es una opción. Cualquier soldado. Pero en el videojuego no, y eso ya genera también... Y acaban creando cinematografía a partir de las propias imágenes del videojuego, no imitando videojuegos, ¿no? Como... Por ejemplo, Gus Van Sant también en su momento, cuando hizo Elephant, lo de los asesinatos de Columbine, él dijo que él jugó Tomb Raider para ver qué era lo que
De hecho, estás persiguiendo todo el rato por detrás. Que era lo que los chavales en ese momento consumían y claro, Tomb Raider era uno de los videojuegos más de moda y la película es un poco eso, esa tercera persona donde tú vas siguiendo al personaje, claro. Totalmente. Entonces, yo creo que ahí también, igual que el videojuego se ha enriquecido mucho de la cultura cinematográfica, ¿no? De hecho, sí, claro. Cada vez son más cinematográficos. Es una vía en dos direcciones, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí hay un tema también que lo has mencionado, el tema que es el gran tema ahora mismo dentro de la gran industria cinematográfica, que es el tema de las IPs. La gran batalla ahora mismo dentro del cine está por la propiedad intelectual. ¿Qué es lo que ha triunfado? O sea, Oppenheimer es una rara avis que te cagas. Pero, ¿qué es lo que ha triunfado? Super Mario, ha triunfado Barbie, triunfan las Spider-Man, triunfan las Tortugas Ninja. La gran batalla está en torno a la propiedad intelectual. ¿Cómo puedo explotar toda la propiedad intelectual que tengo? Es donde están todos, esa es la guerra en la que están todos. Cuando compra Netflix los derechos de Puñales por la espalda de Rian Johnson, lo que busca es eso, tener una propiedad intelectual. Stranger Things es propiedad intelectual también, ¿no? Entonces, ahí es donde... y es lo que le está faltando a Netflix habitualmente. No tiene apenas propiedad intelectual, que es justo donde Disney despliega. Ahí está el caso de la lucha Sony-Marvel con el tema de Spider-Man, que en su momento fue una cagada monumental. Y ahora es lo mejor que les podía pasar, porque Sony es el que ha acabado produciendo las dos películas maravillosas de animación, sobre todo la primera, a mí me gustó más. La segunda ya se pasa de frenada, aún así es ultra valiosa. Y ya luego lo de la parte de que haya explotado de una forma bestial a sus trabajadores, pues ya te genera una cierta distancia, ¿no? Sí. Pero que te cambia mucho. De hecho, eso introduce otro de los temas, ¿no? que trato en el libro. Es un libro cortito, pero intento tratar muchos temas porque era justamente el objetivo, ¿no? El intentar... No profundizo súper en detalle en cada una de las cosas, Claro, pero, bueno, pero sí que intento ofrecer una visión de todo. Para dejar ahí un punto de partida. De que en 130 páginas tengas un poco una visión de, oye, la industria, ¿qué está pasando por aquí? ¿no? Y otro de los temas es la animación, por ejemplo, ¿no? Hay dos grandes, por decirlo así, movimientos, ¿no? No estructurados, pero dos grandes cambios. Uno de ellos, por ejemplo, es el auge del documental, lo comentábamos antes, ¿no? Hay una gráfica muy bonita, cogida de un estudioso que lo publicó en Twitter y se la robé y la puse aquí, por supuesto, acreditado, pero que es muy interesante, que lo que coge es IMDb y desde que hay registros hasta la actualidad intenta ver los porcentajes de los diferentes géneros cinematográficos. Si vemos el del documental, el documental desde hace unos 10 años ha ido creciendo, hace 20 años a lo mejor era un 5% de la producción de todo lo que se subía a IMDb, ahora mismo está en torno al 20% de la producción cinematográfica que se crea. Muchos de los grandes éxitos que ha tenido, por ejemplo, Netflix son los famosos True Crime, estos de te voy a hacer un documental sobre las chicas de Alcácer, te voy a hacer Memories of a Murder, te voy a hacer... Todo ese tipo de cosas han funcionado súper bien. Y el documental es algo que está creciendo, pero es que además a mí me ha pasado en los últimos años, lo que más me ha gustado han sido documentales. Pero al mismo tiempo hay esa influencia de otros medios, como la televisión, de programas de debate, de que hablaban de casos de asesinatos que acaba pasando al cine, ¿no? También está la influencia de la televisión. No, eso... Clarísimamente el tema es, creo que lo han perfeccionado, por ejemplo, las grandes plataformas han perfeccionado ese formato, que ese formato tiene sus límites, ¿no? Y yo creo que todos ya sabemos reconocer lo que es una serie documental de Netflix, ¿no? Ya sabes un poco cuáles van a ser los trazos, el rollo thriller, bla, 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 ¿no? Y parece que todos los documentales tienen que seguir esa estructura. Pero, por ejemplo, hace 2 años, una película que a mí me fascinó, una de mis favoritas, no sé si la habéis visto, el resto se llama Gunda, de Konchalovsky. Es un documental sobre una cerda, ¿vale? Que acaba de dar a luz a unos cerditos y es una semana en su vida. Es alucinante, a nivel visual es poderosísimo, un blanco y negro súper poderoso. Ahí está Vaca también de Andrea Arnold. Ahí está Vaca, por ejemplo, o sea, bueno, toda la parte animalista, que es cierto que eso no lo trato tanto en el libro y luego lo he ido viendo más, ese trazo, ¿no? Toda la parte animalista cada vez ocupa una reivindicación más importante, ¿no? Dentro de la cultura cinematográfica, pero que ves documentales de tal poderío, o esta que sacaron el año pasado, Fire of Blood, de esto era una pareja, no sé si alguno la habéis visto, Fire of Love,
que era una pareja que se iban los vulcanólogos, justo, sí. los vulcanólogos y Sí. tal. Es alucinante ese tipo. Entonces, muchas veces el documental que se había quedado como una cosa, lo que dices tú, casi Claro. televisiva, Sí. informativa, ha O cogido un algo lenguaje... también aburrido, ¿sabes? En plan, que te van a dar Claro. una información sesuda y tal. Claro, ahora entra ya lo emocionante incluso en el Claro. documental o el thriller de que el enganche, todo eso. Sí, claro, es una tendencia que hay que valorar y tener en cuenta. Y bueno, lo que decías también, la animación, que tenemos por allí un animador muy Por eso. prestigioso también. Miraba por ahí a Sí. David. Sí, sí. A ver cuando llega Sandwich Cat The Movie. Una superproducción yankee. En tu caso, el corto era un ensayo para el largo o...? Aún. Pero lo puede ser. Aún, como Alberto, ¿no? Lo puede ser, sí. Entonces, que ahí, y no sé si a ti te pasa, a mí ahora, por ejemplo, en el comité de selección de Rizoma, lo hablábamos mucho. Llegó un momento en el que nuestra shortlist de 10 películas eran 8 documentales, Sí, sí, porque sí, eran sí. muy potentes, tenían un valor increíble, y tú como programador seguro que Hay lo has años, visto, ¿no? hay En los años, últimos sí, que igual, años. claro, nosotros tenemos tenido Fibos en el que había 0 documentales, pero tiene llegado ya más en estos tiempos más hacia acá que sí, había en plan de, wow, qué salto de repente, cuánto documental tenemos, que no lo haces conscientemente, ¿no? En plan de, tú apuestas por estas son las que creemos que deben estar y después lo analizas y, pues, hay mucho documental de repente. Sí. No, y yo creo que en el cortometraje no hay tanto, ¿no? Porque a lo mejor, no sé muy bien por qué, y tampoco tengo una estadística. En el largometraje sí que yo creo que se ha visto un cambio clarísimo, ¿no? Y bueno, es que, o sea, pienso por ejemplo ayer que hablábamos de Oliver Lasse, ¿no? De O que arde, eso es una maravilla y está rozando entre el documental, la ficción, no sabes muy bien qué estás viendo exactamente, ¿no? Entonces se están rompiendo también muchas hibridación cosas. de géneros, Claro. ¿no? Que tanto gusta actualmente, sí. Y que es muy importante, ¿no? Y eso es lo que hace que también desarrollemos un poco la relación con la imagen. Ahí comentaba antes, ¿no? Que uno de los libros para mí de cabecera y que utilizo bastante en el libro, ¿no? Lo meto ya en la introducción y luego, sobre todo en la parte de creación, lo recupero bastante. Es el libro este de La pantalla global, de Lipowski-Serroy, y ellos hablan de 3 cualidades de la imagen, ¿no? De la imagen contemporánea. Este es un libro pues, de 2001, 2004, o sea, de principios de este siglo. Y ya identificaban 3 cosas que a mí me parecen muy valiosas, ¿no? Una de ellas es la imagen exceso, esa tendencia como a que todo sea muy excesiva, muy grande y tal, independientemente de que sea de autor o lo que sea, ¿no? Ahora ponemos un par de ejemplos. La otra es la imagen multiplejidad, que es la imagen cada vez es más compleja y el montaje cada vez es más complejo, y el caso de los multiversos, que ya parece que está en todas partes, ya no solo Marvel, es que es toda la vez en todas partes, que DC, me parece... DC, Mattel. Y todo está yendo a los multiversos. Por ejemplo, los montajes que también son cada vez más desenfrenados. Y luego hay otro elemento que es la imagen distancia, esa autoconsciencia que tenemos ya pues, después de tanto año, tanta historia, ¿no? de cine, esa autorreferencia que hace constantemente a lo que es como película, ¿no? Y hablábamos antes, claro, eso no lo puedo incluir en el libro, sí lo incluí en un artículo que publiqué posteriormente. El caso de Toda la vez en todas partes es la esencia de lo que es el cine actualmente, ¿no? Llevado a su máximo extremo. Una película ultra diversa, protagonizada por una familia china en Estados Unidos. Ultra compleja a nivel narrativo. Diferentes capas, diferentes escenarios, a nivel de géneros, todo está mezclado. Ultra consciente de lo que es de sí misma. Ultra excesiva. No quiere engañar a nadie. No quiere engañar a nadie. A mí me satura. A mí, a nivel cinematográfico, me satura. Pero es súper valioso de analizar, por ejemplo, esa película. No me extraña que se llevase el Oscar a Mejor Película. No estoy de acuerdo. Extraña. No, pero, algo está pasando en Hollywood. Claro, extraña, pero no extraña. Sí. A eso me refiero con que es muy la señal de los tiempos. Esa película es la señal de los tiempos. Christopher Nolan es otro ejemplo de la señal de los tiempos en ese sentido. Es alguien que es muy excesivo. Por eso digo que no es un tema de que tengamos que ir no solamente a las películas de A Todo Gas para entender el exceso y la multiplejidad y a Marvel y no sé cuántos, ¿no? Sino que en todo el cine se está permeando esa forma distinta de montar, de editar, de contar las historias. No sé, aquí, ¿cuántos habéis visto Oppenheimer? Oppenheimer,
sea, es una locura de biopic. ¿Quién filma un biopic así, no? Y ya te está indicando mucho la forma en la que entiende las historias Nolan, el que siempre juega tanto con el tiempo y el espacio y tal. Y dices, ¿cómo va a llevar esa forma de narrar a un biopic? Pues lo hace a su forma, haciendo su peli más clásica, pero lo hace. Y te hace una película de 3 horas donde tienes música tronadora todo el rato. Entonces, Pero, bueno, es muy pero ni te significativo. enteras. Pero ni te enteras. Ni te No, o sea, es una película que he disfrutado mucho en ese sentido. La he visto un par de veces, además, en el cine. Pero mira, ese es otro ejemplo. Nolan te dice, si no la has visto en un cine IMAX en 70 milímetros, no has visto bien la película. Es como, bueno, tío, pues lo siento. Pero es que si hay gente que ve Oppenheimer en el móvil, será estupendo. Si lo importante es que lo veas, que te interese, que seas capaz de mantener también lo que es la atención en esa película, ¿no? Y en esa historia y en lo que te quiere contar, y que seas capaz de analizar la imagen, que es justo la parte que muchas veces le falta a Nolan, ¿no? Es muy espectacular en su forma de narrar, le falta muchas veces profundidad a nivel de imagen, ¿no? Que, por ejemplo, antes hablábamos de Villeneuve es mucho más profundo, mucho más pausado. Bueno, Blade Runner 2046 es una marcianada como blockbuster, que no hay quien se lo crea como blockbuster. Pero justamente por esa capacidad narrativa que tiene también Denis Villeneuve, por ejemplo, ¿no? Un director que subrayamos aquí, por supuesto. Yo ya lo conocí antes de dar el salto a Hollywood, claro. Y la verdad que es bonito como ves que este tipo prometía y ahí está también. Claro. Yo le conocí con Ansandis. ¿Qué tal Dune? ¿Eh? ¿Cómo viste Dune? Yo ok. El resto no sé. ¿Alguien ha visto Dune? ¿Sí? ¿Por allí qué tal? A lo Julio César. Bueno, por ahí tenemos un ok, por ahí Tabula Rasa. Están los que, por ahí los que conocen el libro también. Claro. Y este Dune, a mí no me gustó mucho el de David Lynch, lo siento. No me gustó nada de David Lynch. A mí me pareció una marcianada, pero no es mi demasiado favorito. kitsch para mí. Bueno, y ¿cómo resumes todo lo que vas analizando en el libro? ¿Cómo llegas a una conclusión en el que algo tiene que quedar ahí y tenemos que seguir ampliando? Porque claro, hay temas que yo no acabé de ojear todo el libro, pero por ejemplo habla sobre la inteligencia artificial, porque es algo que de repente acaba de darnos. Claro, tú lo escribiste el año pasado, pero es que desde el año pasado han pasado muchas cosas. Estoy escribiendo un artículo para actualizar algunas cosas que pasaron tantas cosas que parece que pasaron 50 años claro. En cuanto a esto de lo que a inteligencia artificial se comenta. Bueno, no hace falta que hablemos ahora sobre la inteligencia artificial, lo dejamos para la ampliación, la versión revisada y ampliada, ¿no? Pero ¿cómo resumes todo esto y cómo lo tenemos que enfocar? ¿Tenemos que seguir siendo apocalípticos? ¿Tenemos que tener una mirada más abierta y aprovechar todas las oportunidades que se nos brindan? ¿Cómo lo resumirías tú? O sea, para mí el subtítulo sí era importante por eso, porque intenta analizar la industria como con ese halo de esperanza, ¿no? Intentando que no sea nada apocalíptico. Cuando hablo de retos y oportunidades... una nueva esperanza. ¿No? Una nueva esperanza, sí. Tendría que haberlo llamado Una nueva esperanza, ¿no? Qué peliculón. Pero justamente lo que intento plasmar, ¿no? Trata muchísimas ideas, yo creo, muchísimos elementos. Tiene esos 3 elementos transversales, ¿no? Hay uno que hemos tratado menos, que es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Tiene la digitalización que hemos hablado mucho, toda la parte de la sostenibilidad y la parte de la diversidad, ¿no? Y la representatividad. Entonces, todo ese tipo de cosas amenazan a la industria tal y como la conocemos, pero al mismo tiempo abren posibilidades de reinventar esa propia industria y de pensar otro tipo de cosas. Entonces, para mí el espíritu del libro es no nos rasguemos las vestiduras porque las cosas no sean como eran antes. Es igual que cuando se dice... es que desde que claro, desde que murió John Ford se acabó el buen cine. Bueno, hay otras opciones, ¿no? El buen cine clásico. Bueno, pero... Luego llegaron otros. Claro, entonces, que creo que tenemos que tener esa mente abierta y esa capacidad para enriquecer diferentes modelos, diferentes formas de exhibición, diferentes formas de acercarnos a la producción, diferentes formas de acercarnos a la creación, porque lo importante no es tanto que sobreviva un modelo, lo importante es que sobreviva el arte en sí mismo, que sobreviva esa cultura cinematográfica. Y hay 10.000 vías, y si resulta que los largometrajes mueren, poniéndonos muy apocalípticos, no habrá muerto el cine. Resultará que seguramente eso se haya reinventado porque como seres humanos acabamos acudiendo a esa ficción.
Y puede que al final, dentro de 20 años, habrá quien diga, joder, es que ha muerto el largometraje, porque ha perdido ya el lugar hegemónico que ocupaba el largometraje de ficción, lo está perdiendo. Ahí tienes la guerra que le están haciendo las series. El largometraje de ficción está muriendo como concepto en ese sentido. Fue un boom hegemónico. también, sí, claro. Tienes una gráfica por aquí también donde se ve la producción de series españolas solo o también de las españolas, de las sobre todo. españolas, sí, donde se ve una cuesta muy pronunciada, la verdad, sí. Justo, entonces, que muera el formato que hemos entendido que era el hegemónico no quiere decir que vaya a morir el arte y el cine, ¿no? Y que para mí esa es una de las conclusiones. La otra conclusión es que todos nosotros somos dueños de que eso perviva, ¿no? Y somos responsables de que eso perviva. Y por eso me gusta tanto estar aquí y estar en el FIC presentando el libro, porque este tipo de iniciativas, este tipo de impulsos son los que mantienen viva la cultura cinematográfica en cualquier entorno, ¿no? Entonces, para mí esa parte es fundamental y era también lo que quería reivindicar, ¿no? Con la parte, por ejemplo, de educación, todas las apuestas, las iniciativas, el tema de todo lo que hacen las espigadoras con Aula Film, Abao Acu con cine en curso, todo lo que hacen los festivales como el FIC también con educación. Estás generando también una cultura y una sociedad muy determinada donde el cine siga siendo relevante para ellos. Una renovación. Y a mí eso me parece para mí es una de las cosas que espero transmitir un poquito, ¿no? De que no todo está perdido, todo puede seguir cambiando, no pasa nada porque cambie. Simplemente hay nuevas fichas. Claro, hay nuevas fichas y que todos podemos jugar. Una de las cosas que ha traído la digitalización es que ya no juegan solo los mismos. Claro. Podemos jugar todos, ¿no? Entonces, juguemos. Bueno, igual queréis hacer alguna pregunta, creo que podría ser un buen momento. Hicimos un pequeño resumen, ¿no?, de lo que es todo el libro, así que aprovechad ahora también cuáles son vuestras dudas acerca de cómo es el futuro, ¿no? Que él, como filósofo además, también pues puede dar unas claves muy importantes. ¿Alguien se anima para preguntar algo? Yo quería preguntar, dentro de este ecosistema un poco que has descrito, ¿cómo ves el papel de la crítica cinematográfica y también el futuro? O sea, es cierto que yo en el libro no pretendo describir el futuro, simplemente intentar describir el presente para que entre todos pensemos el futuro. Pues no tengo esa osadía de decir, esto va a ir para acá, ¿no? Pero sí que hay cositas que vas viendo. La crítica cinematográfica, yo soy un apasionado de la crítica y con la gente de Caimán tengo muy, muy buena relación en ese sentido y mi pasión casi, decidí escribir porque llevaba mucho tiempo también escribiendo crítica. Entonces es algo a lo que tengo mucho cariño. Para mí la crítica, el papel que debería jugar es fundamental y es central en esa relación con el cine. Las unidades didácticas, por ejemplo, en el tema de la educación, eso debe estar hecho por críticos de cine, no solo por pedagogos, por ejemplo, ¿no? Y es que creo que es una parte fundamental. Mira, el caso, por ejemplo, de Alejandro García Calvo, de Sensacine, a nivel divulgativo, de lo que es la crítica cinematográfica, es maravilloso lo que hace él. Podrás estar más o menos de acuerdo, pero es maravilloso. Es cierto que si te quedas ahí, te quedas un poco lejos de la profundidad, evidentemente, a la que puede llegar la crítica. Pero es una vía de acceso. Y a lo mejor también tenemos que buscar formatos distintos para eso. Porque lo que necesitamos, la crítica lo que tiene que hacer es educar nuestra mirada. De alguna forma, ¿no? Hay gente que está especializada en educar su mirada y lo que tiene que ser capaz es de distribuir esa educación y de hacerla llegar. Entonces, en todo esto que estamos hablando, ¿no?, de hacernos entender el cine y nuestra relación con el cine y el momento que está viviendo el cine, la crítica es mollar en esa relación. Creo que no lo es ahora, y ese es uno de los problemas, ¿no? Y creo que también la crítica peca mucho de ir al cine que le gusta, de analizar solo el cine que le gusta y el cine que tiene valor. Y lo que hay que analizar, que es casi una de las cosas... ¿Cuántas críticas hicieron de Tortugas Ninja? Claro, hay que analizar el cine que se está haciendo y el cine que está viendo la gente. Y hay que enganchar desde ahí muchas veces. Y hay que ser capaz de leer realmente eso. Si ves a la gente viendo Barbie o le ves viendo Oppenheimer, tienes que ayudarle a analizar esa película. Si les ves viendo y pegando gritos de alegría con Dune o gritos de alegría con Spider-Man, tienes que ayudar a entender qué está pasando ahí. Entonces, para mí esa parte de la crítica, que encima suele tener una periodicidad mucho más habitual, ¿no?, que un libro,
es que es clave, ¿no? Y continuamente tendría que estar refrescando y educándonos la mirada, ¿no? Y haciéndose preguntas de, está estupendo que todos analicemos a Hamaguchi y a Hong Sang-soo y que nos encante determinado tipo de cine, ¿no? O a Celine Sciamma, que a mí me alucina. Pero realmente, si nos quedamos ahí, perdemos muchísima potencia, ¿no? Cualquier persona, no sé si tú te dedicas a la crítica de cine, solo eres una fanática. Después también está ese problema que está empezando a existir del buen rollismo, ¿no? Dentro de la crítica, es una tendencia, ¿no? Pero un poco viene dado también porque ya van a las películas que le interesan también, claro. Pero claro, a veces como que cuesta ver críticas que bajan de 3 estrellas, ¿no? 3 estrellas, bueno, políticamente correcto, ¿no? O sea, yo también creo en la crítica no como un ejercicio meramente de valoración, sino de análisis. A mí una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, de Caimán, es que no pone puntuaciones. Si tú quieres saber lo que opinan de la película, te lees el texto. Claro. Y ya está. Y léete el texto y saca tus conclusiones. Sin decirte, esta película no me interesa tampoco. Claro, o sea, porque tienes que ayudarme a entender qué estoy viendo y qué es lo que tú has visto. Y el valor de eso, o sea, hay una cosa fundamental y es odio la crítica destructiva por hacerte el chulito, ¿no? O sea, sí. O cuando o la sí, crítica yo soy o la crítica el que más sabe y te voy a destrozar. Claro, o sea, el curro que hay por detrás, la pasión que hay por detrás, el cariño que hay por detrás en la creación, eso hay que respetarlo. Aunque hayas hecho una mierda, pero yo tengo que analizar tu mierda. Y yo tengo que conseguir crear algo que no sea una mierda en sí mismo, ¿no? A raíz de lo que estoy viendo. Pero a eso me refiero con que tiene que dar elementos de análisis. Si dice, o como Bollero, a mí es que no, a mí no me interesa esta película, siguiente. Hostia, tío, no, eso no es crítica de cine. Eso es, ¿vale? Sí, pues tú que eres carismático, bar, ¿no? Claro, eres carismático, guay. Yo me río mucho con Bollero, pero claro, eso no podemos entender, que es la crítica cinematográfica, o cuando ves o a Elsa Fernández Santos o a Javier Ocaña, que escriben en El País también, su capacidad de análisis es mucho más potente, aunque Bollero escribe de maravilla, Bollero escribe de maravilla, pero analiza regular, analiza muy regular porque se guía mucho por sus impulsos y la crítica es justo lo que no puede ser, ¿no? Es una estrellita. No sé si he respondido a tu pregunta, o si quieres añadir algo sobre ella. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Bueno, parece que el público no nos acompaña con más cosas. Eso es que hemos respondido todas las dudas. Ya, quedó todo clarísimo. Está todo clarísimo. Quedó todo muy claro que hay futuro. Yo creo que sí. Tú acabas de dar una visión esperanzadora, muy bonita. Así que... Bueno, no lo sé, pero ahí, por ejemplo, ayer hablábamos de las políticas públicas. ¿Qué es lo que están pidiendo las huelgas de guionistas? No hay futuro para los creadores. Yo sí. Tú estás en contra de la IA. Claro, o sea, ahí hay dos cosas. Una de ellas, y yo opino como tú, es una transición. Digo que soy contrario a la inteligencia artificial totalmente desregulada, que es lo que están pidiendo justamente los guionistas en Hollywood ahora mismo. La huelga de guionistas que hay, y que está también apoyada por la de actores, justamente viene de la parte de la inteligencia artificial. De, oye, chavales, aquí o regulamos esto o aquí no escribe nadie. Y os apañéis con la inteligencia artificial y ya veréis qué tal os sale el juego, ¿no? Entonces, hay una parte muy importante de regulación de la inteligencia artificial. Pero luego hay otra parte que siempre se nos olvida. La tecnología, ¿para qué la creamos? ¿No? Y esto ya es una reflexión casi más política. ¿Para qué creamos la tecnología? ¿No? Y hay algún político por ahí desperdigado que también lo dice. La creamos para vivir mejor,
para tener que dedicar menos horas al trabajo y más horas al disfrute y a la conciliación y a estar con la gente y con las familias. Si nos ayuda a eso, bienvenida sea, bienvenido sea. Lo que no puede ser es, yo meto la inteligencia artificial, no la regulo, pierdo puestos de trabajo y encima no permito que esa gente tenga una forma de vida. Ese es el problema. Y se empobrece la sociedad. Se digitaliza, sí, la gente se digitaliza incluso. Como los Warlocks y los Illinois de La máquina del tiempo. Pero bueno, en este caso que los Illinois sean los Morlocks, que sea la inteligencia artificial. Esa referencia no la he pillado. Es una sociedad futura en la que unos seres viven ¿sí? Muy bien y después hay otros seres subterráneos que son los que sustentan a los demás para que los otros vivan una sociedad de ocio, pero con también su parte totalmente perversa. Pero bueno, no, ahí quedó H.G. Wells y esos seres subterráneos que hay en la película, en la novela, en la película, pues si es la inteligencia artificial, pues bienvenido sea, porque así puedo disfrutar más de la cultura, el ocio y todo lo que quieres sin tener que trabajar. Claro. O sea, comentabas tú también, por ejemplo, el tema de WALL-E. O sea, ¿qué pasaría mientras no perdamos nuestra humanidad? ¿Qué problema habría en que todos fuésemos obesos y estuviésemos en sillas flotantes? Que no pasa nada. Que no pasa nada, que seríamos seres digitales, maravillosos, seres de luz, es estupendo. Pero claro, el problema es que, lo que dices tú, no se dirige a algo que pueda ser universal y que todo el mundo pueda aprovecharse de ello. Eso es lo que tienes que regular, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no es un problema de la industria, como comentabas, es un problema como sociedad, ¿no? Es un problema político mollar y que habrá que regularla de una forma o de otra, ¿no? Que, fíjate, lo que me alegra es, con la privacidad, por ejemplo, hemos sido súper laxos, hasta que han entrado cosas, ¿no? Incluso salió Wikileaks, etc. No nos dimos cuenta de las barbaridades que estábamos haciendo con la inteligencia artificial, nos hemos dado un poquito más de prisa. Claro. No lo veo tan lejano, o sea, es que hace unos meses empezó la inteligencia artificial, decían, hasta que algo me lo meta en sus propios packs. A los 2 meses ahora ya los packs no podéis hacer gracias. Claro, pero igual que en su momento hubo muchos cineastas que se tiraron de los pelos con que existiese Adobe. Hubo muchos cineastas que dijeron, oye, ¿qué es esto de que la gente pueda grabar sus películas con un móvil? Y me acuerdo la discusión que ahora a mí me parece absurda. Te discutían si que las películas no se podían ver en vertical, que las películas tienen que ser horizontales. Es como, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, cambia el lenguaje, no pasa nada. Damien Chazelle, por ejemplo, el director de La La Land y todo esto, hizo un cortometraje para Apple en vertical, súper digno. Tenía sus cosas, un puntito experimental y tal. ¿Y cuántos juegos hay de móvil claro. Que son verticales? Hay una iniciativa que luego no avanzó porque lo gestionaron fatal, que la menciono en el libro. Ya estaba muerta cuando publiqué el libro, pero es muy interesante. Hubo una empresa que se llamaba Quibi. Quibi lo que intentó plantear era como un Netflix, pero que pensaba justamente en qué momento consume la gente el audiovisual. Dice, vale, mucha gente la consume en los trayectos de su casa al trabajo. ¿Y dónde lo consume? En su móvil. Vale, entonces vamos a hacer una plataforma que esté pensada y tenía gente fuerte detrás, en plan Antoine Fuqua, Guillermo del Toro puso pasta, estaba todo el mundo ahí muy metido y entonces lo que hacían es películas, largometrajes, pero que eran concebidas en fragmentos de 10 minutos
que podían ser consumidas o en horizontal o en vertical y el plano siempre tenía sentido. Esas reflexiones son las que tenemos que hacer, ¿no? Y con la inteligencia artificial tendremos que hacer lo mismo, tendremos que repensar. Y es cierto que es eso algo que no ha calado. ¿Por qué? Porque creo que salieron al mercado en junio del 2020, no supieron pararlo a tiempo y, claro, se comieron los mocos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque lo gestionaron tan mal que si tu propuesta de valor es que la gente se desplace y tienes a la gente encerrada en casa, no lances esa plataforma, que te estás volviendo un poco loco, porque entonces ya te comparas con Netflix y pierdes tu propuesta de valor, donde es algo que está directamente arrancando y que luego todo el mundo de las plataformas, ¿no? Y todos lo estamos viviendo, hay una saturación tan bestia que se está empezando a cortar, ¿no? Amazon en ese sentido ha sido muy listo, Movistar ha sido muy listo también, integrando diferentes plataformas dentro de su dentro de su propia plataforma, ¿no? Entonces, bueno, que ahí yo creo que hay muchas reflexiones. No sé si me he ido mucho por los cerros de Úbeda, ¿no? Pero que lo que quería decir es que al final acaba habiendo muchos cambios que parecen amenazas, pero que son muchas veces oportunidades que todavía desconocemos, ¿no? Y que el mundo que conocemos ahora mismo, que nos parece idílico, hace 20 años era algo con lo que no podíamos vivir, ¿no? Entonces, no sabemos cómo la inteligencia artificial va a acabar creando una oportunidad que seguramente ahora desconozcamos. Estaremos atentos a cómo evoluciona la inteligencia artificial y también atentos a cuando lo actualices el libro y aparezca eso comentado. Nada. Esta conversación ha sido un placer totalmente para mí, un gustazo, así que pediros un fuerte aplauso para Diego y también al fondo tener los libros, su libro para adquirirlo y estará ahí para firmároslo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos y gracias a todos por asistir y por aguantar.